Son las 7:43. Queremos saludar a esta hora porque en esta semana, cuando hemos conmemorado el Día Internacional de los Derechos Humanos, el INDH ha publicado su estudio y su informe a la jefa de la unidad de estudios precisamente de ese organismo, Loreto López. ¿Cómo estás, Loreto? Buenos días. Gracias por recibir esta llamada. Hola, Patricio. Buenos días. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Sí, Loreto, quería partir con una reflexión anterior al estudio y parto por ahí porque la propia Consuelo Contreras hizo mención al tema. Esta incomodidad institucional con el INDH, ¿no? Esto de jugar en la discusión sobre el presupuesto para dejarlo sin financiamiento, el hecho de que un sector político no concurra a la lectura del informe. Anteriormente habíamos tenido una candidatura presidencial que en su programa proponía eliminar el INDH. Bueno, ¿qué podrías decir sobre aquello antes de entrar a algunas cuestiones que son, bueno, todas son relevantes, pero algunas que queríamos compartir contigo en esta entrevista? Bueno, muchas gracias, Patricio, para poner un poco en contexto en qué situación nos encontramos y en qué momento estamos cuando estamos presentando este informe anual, que es el número 14 que realiza el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Es un contexto distinto a otros años, evidentemente, lo ha dicho ya la directora, pero también fue mencionado por otras autorías relevantes en el ámbito de los derechos humanos. Estamos atravesando por un momento difícil a nivel local, nacional, pero también regional y global. Lo dijo también el presidente Boric en su intervención el día de la presentación del informe. Y que nosotros obviamente lo vemos como un gran desafío. Es, por cierto, que también es un contexto arriesgado, ¿no? Que de alguna manera amenaza la instalación o los consensos conseguidos en los últimos 30 años en relación con la aceptación de los derechos humanos como marco para la convivencia democrática, ¿no? Y pacífica de las personas. Por lo tanto, lo vemos con mucha preocupación. Pero también un desafío que nos alenta a hacer las cosas mejor. Toda amenaza puede transformarse siempre en una oportunidad y creemos que tenemos que reforzar más nuestra acción en la sociedad chilena. Obviamente dialogar más con aquellos sectores que todavía se muestran distantes a la ética de los derechos humanos. Eso es una tarea que tenemos, que también es tarea nuestra, ir y conversar y dialogar con esos sectores y demostrarle a la ciudadanía que el Instituto Nacional de Derechos Humanos puede ser un factor también para mejorar sus vidas. Y si eso a lo mejor no está siendo comunicado correctamente, hay que comunicarlo así, porque en todas las regiones donde el INDH tiene sedes, realiza un sinfín de acciones que a lo mejor son desconocidas y lamentablemente las personas se quedan un poco con lo que aparece más vistoso a lo mejor en los medios y en algunas vocerías políticas. Pero es un desafío que tenemos. Loreto, ¿cómo le va? Muy buenos días, Claudio le saluda por acá. El informe de este año contiene 7 capítulos. ¿Qué podríamos decir a modo general respecto de las conclusiones que entrega el informe de este año? Bueno, los capítulos son bien diversos, como ustedes pueden ver. Siempre tenemos un capítulo dedicado a las deudas del Estado con las violaciones masivas y sistemáticas cometidas por la dictadura. Ese es un capítulo estable, pero el resto de los otros 6 capítulos, si ustedes se fijan, se dedican a derechos sociales, económicos, culturales y ambientales, ¿no? De hecho, hay un capítulo, diríamos, bien vanguardista sobre áreas protegidas y derechos humanos, y luego derecho a la salud mental, que una agenda súper importante después de la pandemia, derecho a la vivienda adecuada en el marco de los asentamientos informales, derecho a la seguridad personal, evidentemente un tema que a las personas hoy día les preocupa dramáticamente, la situación de defensoras y defensores de derechos humanos y también la situación de mujeres privadas de libertad que están embarazadas y viven con sus hijos dentro de los recintos penitenciarios. Entonces, vemos primero que los derechos humanos son muy amplios y diversos. O sea, eso es súper importante que lo entienda así la población y que para garantizar sobre todo los derechos sociales, económicos y culturales, el Estado tiene que invertir. Esa es muy diferente en el caso de algunos derechos civiles y políticos, ¿no? Como la libertad de expresión, que básicamente hay que dar ciertas condiciones y no coartarla, pero el derecho a la vivienda adecuada, el derecho a la salud mental, por ejemplo, son ámbitos en los que el Estado debe invertir.
evidentemente hoy día también en el ámbito ambiental, el Estado con las áreas protegidas ha hecho un enorme esfuerzo por dar un paso adelante y eso también se reconoce en el informe. También este gobierno ha marcado una línea en eso y nos interesa entonces comunicar que hay avances, pero evidentemente hay deudas. En el caso de salud mental, vamos a ver que lamentablemente la salud mental a veces está menos atendida que la salud física, digamos, o de otras dolencias y de otros problemas de salud. Y es importante entonces que el Estado ponga mayores esfuerzos, sobre todo cuando vemos, por ejemplo, una desigual distribución de profesionales de salud mental en el sistema público a lo largo de las regiones, los sistemas, el sistema privado, el nivel de pago, digamos, de reembolso de las licencias es mucho más bajo que problemas de otro tipo de salud. Entonces, el mensaje es que los derechos humanos están vinculados con la calidad de vida de las personas. Y el Estado entonces debe actuar en cada uno de esos ámbitos para mejorar la calidad de vida de las personas. Para eso están también los derechos humanos. Sí, a propósito de vanguardista, aunque quizás no debería serlo, pero en el debate chileno lo es, Loreto, a mí me llamó mucho la atención el capítulo 2, donde se plantea algo que es contraintuitivo en relación al debate político en Chile, que es plantear el tema del derecho a la seguridad personal como derecho humano y con todas las implicancias que esto tiene. Tú has visto seguramente que en los debates sobre seguridad pública se suele contraponer a los derechos humanos con la seguridad pública. A veces hay quienes argumentan que quien tiene alguna observación sobre un proyecto hace ese ejercicio, ¿no? Como de poner en la vereda al frente los derechos humanos en comparación con todo lo que implica todos los derechos vinculados que ustedes describen en el informe. Quería preguntarte sobre el sentido más profundo de entrar con un capítulo como ese en el Chile de hoy. Y también un planteamiento que ustedes hacen que no se nos debería olvidar, que cuando se homologa migración, Loreto, con derechos humanos, no olvidar que muchas veces los migrantes son víctimas de violaciones a los derechos humanos precisamente por la situación precaria en la que entran a nuestro país. Bueno, sobre todo esto, ¿qué decir? Sí, bueno, te agradezco mucho que hagas ese punto porque, la seguridad personal es un derecho humano y tiene otros derechos relacionados, como aparece justamente en el capítulo, el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la propiedad. Pero lo que evidentemente siempre un poco se pierde en el debate es hasta dónde la responsabilidad del Estado, o se puede exigir la responsabilidad del Estado por prevenir o no los actos delictivos. Y ahí está, yo creo que en eso es importante revisar también el capítulo, porque evidentemente el Estado tiene ciertas responsabilidades razonables cuando ha podido conocer con anticipación la ocurrencia de este tipo de actos delictivos y entonces poder actuar con diligencia. Para poner cada cosa en su lugar, quiero decir. Sí. El Estado siempre es el que debe garantizar los derechos humanos, por cierto. Entonces nos interesaba poder empezar a indagar desde el foco de los derechos humanos y también si tú te fijas en el capítulo hay un elemento bien interesante que es respecto del fortalecimiento y la modernización de las fuerzas policiales, porque esa es una de las responsabilidades del Estado y hay que revisar también las condiciones en que las fuerzas policiales realizan sus labores. Esto tiene que ver también con los derechos laborales de las personas que están en las policías. Entonces, nosotros hicimos el año pasado, de hecho, un informe pequeño sobre lo que está ocurriendo en la frontera norte, para advertir también que parte de la seguridad tiene que ver con la condición en la que las fuerzas, los funcionarios enfrentan al delito o enfrentan sus labores de seguridad, en este caso interior. Por eso nos interesa también abrir un poco la mirada de que, primero, la seguridad personal es un derecho humano, al que se relacionan otros derechos, pero también deben concurrir ciertas condiciones. ¿Y cuánto es exigible al Estado? Y respecto de tu segunda pregunta, por cierto, los derechos humanos los portan las personas, no la condición necesariamente de una persona que está en movilidad o en migración. Una persona migrante obviamente sigue siendo portadora de derechos humanos. Un poco lo que también decimos para el caso de las personas que residen en asentamientos informales o en campamentos, ¿no? Una persona no por estar en un campamento ha perdido sus derechos humanos. Esas personas que hoy día incluso son víctimas de la delincuencia organizada, que vende terrenos,
que extorsiona son víctimas de la delincuencia. Entonces también su derecho a la seguridad está siendo vulnerado. Por lo tanto, la condición en la que se encuentran las personas no hace que pierdan sus derechos humanos. Sí, Loreto, precisamente respecto de lo último que mencionabas, te quería preguntar, porque nuestro país, en un momento de nuestra historia, hizo un esfuerzo por tratar de reducir el número de personas que vivían en campamentos, en toma, en asentamientos informales, pero en los últimos 10, 15 años hemos visto cómo eso rebotó y cada año aumenta el número de personas que tiene que tomar la decisión de vivir bajo estas condiciones, producto de la cada vez más compleja situación en materia de acceso a la vivienda que existe no solamente en Chile, sino que también en otras partes del mundo. ¿Qué pudieron identificar ustedes en este informe al respecto? Bueno, algo que ya está bastante en discusión en los circuitos, digamos, de expertos que tratan estos temas en el ámbito académico, pero también en el ámbito comercial. Sabemos que el alza del costo de la vivienda, ya sea por compra o arriendo, ha aumentado mucho más que los salarios. Si ustedes se fijan, nosotros ahí en el capítulo hay una infografía donde van a poder ver que la carga que supone gastar en vivienda, arriendo o compra en las familias de menores recursos es muchísimo más alta que en aquellos sectores de mayores recursos. Entonces, el mercado, en este caso, que se suponía tenía que proveer de este bien, que finalmente es un derecho, el derecho a la vivienda adecuada, no lo está haciendo. O sea, no se va a poder resolver esto a través del mercado. Y el Estado, a través de su política subsidiaria, entregando, digamos, los subsidios, se ve que muchos subsidios no se logran aplicar porque no hay nada que ir a comprar en el mercado con ese subsidio. Entonces hay un desfase, hay una distorsión que no se ha ido corrigiendo. Muchas personas, las personas que van a los asentamientos informales, buscan una alternativa de vida digna. Eso también hay que entenderlo. Hay asentamientos donde las personas se sienten más seguras también, han logrado construir una comunidad, autonomía, por cierto, que es lo que uno siempre está buscando. Y eso entonces es necesario hoy día de intervenir, probablemente, además del programa de campamentos y el plan de emergencia habitacional, tendrá que evaluar el Estado qué hace, digamos, cuando el mercado no logra satisfacer esta demanda. Estamos conversando a esta hora de la mañana con la jefa de la Unidad de Estudios del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Loreto López. Loreto, bueno, volviendo al plano más general, lo digo incluso por la pauta de un noticiario como el nuestro el día de hoy, ¿no? Estamos discutiendo sobre pensiones, estamos discutiendo sobre seguridad, estamos discutiendo sobre otros asuntos y en general tenemos un país donde el estado de la discusión, pero también el estado de las políticas públicas es que muchas cosas se tienen que resolver individualmente y o en el mercado, ¿no? Y esto obviamente contrasta con esta mirada de los derechos humanos universales y de que la responsabilidad de cautelarlos es del Estado. Para poder avanzar hacia una cultura de los derechos humanos, que te digo de antemano, Loreto, yo no lo veo tan cerca, creo que es una tarea difícil, pero que hay que acometer, ¿no? ¿Cómo ven los pasos que tendríamos que dar? Porque obviamente esa tarea no puede descansar solo en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sí, nosotros tenemos por mandato legal, evidentemente, la promoción y la protección de los derechos humanos, pero la tarea es titánica. Luego de 30 años de finalizada la dictadura, la verdad es que había todo un ámbito que avanzar que se le llamó las garantías, se le llama, ¿no? Las garantías de no repetición, que tienen que ver con transformaciones socioculturales a nivel incluso de la cultura política, a nivel de las instituciones y de la educación. Y eso se avanzó un poco más, se avanzó de manera menos decidida, tal vez, y estamos hoy día viviendo las consecuencias de ello, ¿no? Bueno, el octubre del año 2019 nos demostró que no hubo garantías de no repetición, eso ya fue bastante doloroso para quienes venimos del mundo de los derechos humanos, fue un poco una sensación de fracaso. Y creo que lo que tenemos que avanzar es incorporar, sobre todo a través de las políticas públicas, un lenguaje de derechos humanos, porque finalmente hablar de pensiones es hablar de derecho a la seguridad social.
Hablar de vivienda es hablar del derecho a la vivienda adecuada y una vivienda que además debe cumplir con ciertas condiciones, ¿no? Hace ya tiempo que se decidió que no era solamente un techo. Hablar del derecho a la salud también, hablar del derecho a la educación. Nosotros hemos desarrollado este año un informe sobre el derecho a la educación en los estudiantes del SLEP Atacama. Y entonces, si vamos incorporando ese lenguaje de que lo que existe es una garantía de derechos y no solo beneficios, privilegios o transacciones condicionadas, creo que vamos a hacer desde el Estado, el INDH forma parte, digamos, del aparato público, no del Ejecutivo, digamos, es una organización, es una institución pública, autónoma, pero vamos a ir contribuyendo con incorporar este lenguaje. Entonces creo que hay, y porque además todos los funcionarios somos garantes de los derechos humanos, yo creo que esa sería una gran tarea que se podría acometer, partir por quienes además pueden transformar lo que hacen en un lenguaje de derechos. Estamos conversando con Loreto López, jefa subrogante de la Unidad de Estudios del Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, a propósito del informe anual que elabora esta institución y que se presentó hace algunos días. Loreto, lamentablemente no vamos a alcanzar a revisar todos los puntos y todos los capítulos que contiene el informe. De inmediato hacemos la invitación a que visiten el sitio web del INDH para que usted pueda descargar el informe completo, lo pueda revisar. Pero quería preguntarle respecto de el capítulo que dice referencia a los de la situación de las personas defensoras de los derechos humanos, porque efectivamente hay una situación lamentable actualmente con la desaparición de Julia Chuñir, quien es esta líder de una comunidad indígena que desapareció hace aproximadamente un mes. No le voy a preguntar por las circunstancias de la desaparición, porque obviamente eso es materia de la investigación y ojalá ya pueda aparecer lo más pronto posible, pero su familia y amigos señalan de que ella sufrió de hostigamientos desde el año 2018 hasta la fecha, es decir, aproximadamente 6 años de hostigamiento por el rol que ella ejercía en defensa de su entorno, su comunidad, su territorio. ¿Qué pasa efectivamente? Porque hay mucha esperanza respecto de lo que pueda significar la ratificación del Acuerdo de Escazú por parte de nuestro país para la defensa de estas personas, pero estamos hablando de 6 años en los cuales la institucionalidad no hizo nada efectivo para que precisamente esos hostigamientos cesaran. ¿Cómo ve este tipo de situaciones el INDH a través del informe? Bueno, quiero igualmente destacar que nuestra sede está encima de ese caso, la sede de Los Ríos, está ya formando parte también de la mesa que se conformó para este caso ahí en la región. Pero creo que aquí se unen dos cosas, efectivamente, a propósito de este caso y de dos temas que están tratados en el informe. Uno tiene que ver con la situación de defensoras y defensores de derechos humanos y las obligaciones que tiene el Estado específicas con ese grupo que ha sido establecido como grupo de especial protección dentro del sistema internacional. O sea, a los defensores y defensoras de derechos humanos se les debe una atención especial y en los hechos delictivos un tipo de investigación que enfocada a las motivaciones y a los patrones también que puede haber detrás de estos ataques. Por lo tanto, todos los antecedentes que hayan sido puestos en conocimiento de la autoridad en los últimos 5 años tienen que ver con esa anticipación también que está anunciada en el capítulo de Derecho a la Seguridad Personal, ¿no? O sea, aquí se unen dos cosas. El conocimiento previo que puede haber tenido el Estado de esta situación y no haber actuado probablemente a lo mejor con la debida diligencia, y luego las responsabilidades o las obligaciones que tienen los Estados respecto de estos grupos, porque ojo, que los defensores y defensoras de derechos humanos no defiendan intereses particulares. Al defender derechos humanos, defienden derechos de todas y todos. Esto es diferente, no son intereses corporativos, no son intereses particulares, no son intereses gremiales, son intereses que nos interesan a todos, porque la defensa de los derechos humanos nos beneficia a todas y todos. Por lo tanto, por eso es que están en un estatus diferenciado y debiesen aplicar, entonces activarse por lo menos todos los mecanismos que están descritos también ahí en el capítulo, que se han estado formulando para atender estas denuncias y bueno, y ahora mismo en diciembre tiene que entrar en vigencia el protocolo de protección para defensoras y defensores de derechos humanos, que ya está terminado y debiera ponerse en operación. Entiendo que se está formulando además se va a formular una especie de manual o tutorial para que sea de muy fácil aplicación.
Pero esto requiere una acción coordinada del Ministerio Público, también de quienes han formulado, de todas las instituciones que concurrieron a la formulación de ese protocolo. Esperamos que esto realmente se resuelva en el más breve plazo, para la seguridad, obviamente para la tranquilidad de la familia, pero también para todas las personas que defienden derechos humanos en Chile. La defensa de los derechos humanos como una tarea permanente que no permite descanso, y ahí el rol de las instituciones y también el rol de medios explícitamente comprometidos con los derechos humanos como obviamente juegan un papel. Hemos conversado con Loreto López. Loreto, muchas gracias por esta conversación, por el informe. Decir que el informe está en la web del INDH y lo pueden revisar completo en formato PDF, además es muy fácil de revisar. Bueno, también hay un artículo de nuestro diario electrónico que, además de contar los principales puntos del informe, conecta con esta versión completa, y hay que seguir, por supuesto, difundiendo estos temas para avanzar en las materias señaladas en esta entrevista. Loreto, muchas gracias, que tengas un buen día. Muchas gracias a ustedes. Claudio, son las 8:05 y antes de irnos, y cambiando de tema, tenemos que hacer un homenaje. Tú ya lo hacías ayer en Radio Análisis 2, pero hay que repetirlo. Sí, porque lamentablemente ayer falleció uno de los ídolos azules de los años 70, 80, la época, podríamos decir, más compleja, más dura que vivió la Universidad de Chile en general, no solamente como institución deportiva, sino que también como casa de estudios. Nos referimos al gran Sandrino Castec, muy joven, a la edad de 64 años, lamentablemente no pudo superar una compleja enfermedad que lo tuvo ahí batallando durante todo este año, y nos deja con un legado que va más allá de lo deportivo, porque efectivamente podríamos decir que Sandrino Castec, bueno, Pato, tú lo conoces muy bien, es de esos jugadores que pudo haber llegado muy lejos, pero lamentablemente las circunstancias de la vida lo impidieron. Él tuvo unas par de temporadas a principios de los años 80, 81, en la cual realmente la rompió tanto en la Universidad de Chile como en la selección nacional. Sufre una lesión complejísima que hoy en día es compleja, que es rotura de rótula. Sí. Que en los años 80, cuando la medicina deportiva no estaba tan desarrollada, era doblemente compleja, y esa lesión lo deja fuera del Mundial de España 82. Se hablaba en ese tiempo que Sandrino Castec era la gran figura de proyección del fútbol chileno junto con Patricio Yáñez. Sí, era el sucesor de Caselli. Claro, que los dos iban a partir a Europa, etcétera, etcétera, pero bien, esta lesión queda fuera de la nómina de España, y cuando vuelve, si bien se mantuvo como un goleador de temer, no tenía ya ese nivel que lo tuvo a comienzos de la década. Pero aún así dejó un legado tremendo, y como recordaba también ayer, un autor de uno de los goles más lindos de la historia de la selección chilena. Sí, ayer lo estuvimos viendo de nuevo, ese gol el año 79 contra Argentina. Un grande Sandrino Castec, así es que nuestro homenaje a él, a sus compañeros, a su familia, a los hinchas de la U, que por supuesto lo atesoran. Y antes de ir a la pausa, Claudio, tú lo dices muy bien, claro, los que refulgieron en el momento más duro brillan el doble, ¿no? Y ahí estuvo Sandrino, en una década muy ingrata para la U. Probablemente es uno de los nombres más recordados a día de hoy. Son las 8:07, vamos a ir un breve alto y a la vuelta continuamos con más temas en nuestro radioanálisis de día jueves.